Estamos entonces en este video resolviendo este primer parcial de análisis matemático para exactas e ingeniería que se tomó el primer cuatri 2024 por CBC en la cátedra Palacios Puebla. En este video vamos a resolver el ejercicio 4 de ese parcial, que es de teorema de Bolzano. Fíjense lo que nos dice este enunciado. Nos pide mostrar, justificando adecuadamente, por qué esta ecuación tiene al menos una solución en el intervalo cerrado menos 12, 7, ¿sí? Fíjate que esta ecuación es esta de acá, x más seno de x es igual a 2x cuadrado menos 4 más coseno de x. Y yo te acabo de spoilear que este ejercicio va a salir con teorema de Bolzano. Y quizá vos te estás preguntando, che, Flor, pero pará, teorema de Bolzano, eso es con funciones. ¿Qué tiene que ver esto? Acá yo tengo una ecuación y tengo que demostrar que tiene al menos una solución en este intervalo. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? ¿Por qué conectamos esto con teorema de Bolzano? Bueno, mira, lo vamos a hacer de la siguiente forma, ¿sí? Este razonamiento es muy útil, lo usamos en muchos de estos ejercicios. Fíjate lo siguiente, acá es verdad que no tenemos ninguna función, a mí no es que me están definiendo una función f o algo por el estilo, pero la función nos la vamos a definir nosotros y vamos a usar eso a nuestro favor. ¿Por qué? Fíjate lo siguiente, si yo por ejemplo agarro, si esto es una igualdad, podría tranquilamente decir, bueno, a ver, paso este restando para allá, paso este otro restando para allá. Y fíjate que en este caso me quedaría entonces 2x cuadrado menos 4 más coseno de x menos x menos seno de x, ¿sí? Y todo esto me quedaría igualado a 0, ¿no? Perfecto. Te das cuenta que esto, o sea, lo que tenemos escrito arriba y lo que tenemos escrito acá abajo es exactamente lo mismo. Lo único que hice fue pasar estos dos restando para el otro lado, entonces me quedó todo este choclo igualado a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora acá? Fíjate, podríamos, por ejemplo, a todo este choclo que tengo acá, le vamos a poner nombre propio, ¿sí? Yo voy a decir que a esto lo voy a llamar f. Esta de acá me la defino como una función f. Entonces, fíjate que responder a la pregunta de ver que esta ecuación tiene al menos una solución en el intervalo menos 12, 7, es equivalente a responder esta otra pregunta de acá. Es decir, darnos cuenta que nuestra función f para algún x entre menos 12 y 7 vale 0. Es decir, tenemos que probar que f tiene al menos una raíz, o sea que en algún momento tuvo que haber cortado al eje x en el intervalo menos 12, 7, ¿sí? Entonces, responder a la pregunta del enunciado va a ser equivalente a responder a esta otra pregunta, que nosotros la reformulamos, porque ahora sí vamos a poder usar el teorema de Bolzano. La clave ahora va a estar en encontrar si en el intervalo menos 12, 7 podemos probar que f tiene al menos una raíz, es decir, que en algún momento tuvo que haber cortado al eje x, ¿sí? Donde f es esta función de acá que nosotros nos la acabamos de definir. Entonces, recordemos que a nosotros el teorema de Bolzano lo que nos decía es que si teníamos una función que era continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, llamamos acá esto a y a esto b, ¿sí? Y yo sé que mi función f es continua en el intervalo que va de a a b, ¿sí? Donde a y b, nada, los números reales que vos quieras. Yo sé que en este intervalo cerrado entre a y b, mi f es continua. Y supongamos que descubro que f en a vale un número positivo y f en b vale un número negativo. Entonces fíjate que como mi función es continua, es decir, yo la tengo que graficar sin levantar el lápiz de la hoja, necesariamente en algún momento tuvo que haber cortado el eje x. Es decir, yo puedo asegurar que existe otro número c en el cual mi f vale 0, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, vamos a ver qué pasa con esta función si nosotros logramos probar que en este intervalo mi función cambia de signo en algún momento, teniendo en cuenta que esto es una función continua, ahora vamos a charlar de eso, entonces vamos a poder asegurar que en algún momento tuvo que haber cortado el eje x. Entonces, fíjate lo siguiente, lo primero que tendríamos que ver es que nuestra función f, así como la definimos, es una función continua. En particular, a nosotros nos interesaría ver que es continua en este intervalo, ¿sí? Pero igualmente vamos a ver que termina siendo continua en todos los reales. Nuestra función f, fíjate que termina siendo una suma de funciones trigonométricas, ¿sí? Y por otro lado tenemos polinomios, ¿bien? Con lo cual, los polinomios sabemos que son funciones continuas, las funciones trigonométricas también son continuas y sumar funciones continuas nos da otra función continua, ¿sí? Además, fíjate que el dominio de esta función
es efectivamente todos los reales. Esta función no tiene ningún problema en ningún x, la podemos la podemos evaluar en el x que se nos antoje, ¿sí? Entonces, identificando esto, viendo que esta función es simplemente, nada, una suma de otras funciones continuas, porque son polinomios y trigonométricas, podemos asegurar que nuestra f también es continua. Es continua en todos los reales, así que en particular va a ser continua en este intervalo cerrado, que es el que a nosotros nos interesa. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos f, la evaluamos en menos 12? Si vamos a hacer un análisis de la situación, vamos a ver qué pasa cuando f la estamos evaluando en menos 12. Si vos haces eso, vas a ver que f en menos 12 te va a dar un número positivo, ¿sí? Nada, ponemos en la calculadora, f en menos 12 nos da efectivamente un número positivo. Acordate siempre acá en análisis, más que nos están apareciendo acá estas trigonométricas, la calculadora en radianes, ¿sí? En radianes. Bien, entonces, evaluamos f en menos 12, nos da un número positivo. Si ahora hacemos lo mismo en 7, si evaluamos f en 7, vas a ver que reemplazando acá, así, x por 7, hacemos la cuenta en la calcu y también nos da un número positivo. Entonces vos capaz ves esto y decís, bueno, Flor, pará, pero no cambió de signo. O sea, cuando me paro en el menos 12, mi función anda por acá, si es una función positiva, y ahora cuando me paro en el 7, mi función sigue siendo positiva, no cambió de signo. Ah, bueno, pero pará, nosotros el enunciado justamente lo que nos pide es demostrar que tiene al menos una solución en este intervalo. O sea, el enunciado ya nos está asegurando, che, mirá que esto va a cortar en algún momento el eje X. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para darme cuenta que esta función en algún momento tuvo necesariamente que haber cortado el eje X? Bueno, será cuestión de encontrar algún número, algún X que esté acá entre el menos 12 y el 7, para el cual nuestra función, de repente nosotros descubramos que vale un número negativo. Siendo una función continua, si yo veo que en algún momento mi función entre el menos 12 y el 7 adquiere un valor negativo, entonces necesariamente tuvo que haber cortado el eje X en algún momento, ¿sí? Entonces, una manera de darnos cuenta de esto, fíjate, viendo esta función de acá, hay un número particular en el que nosotros podemos evaluar nuestra función y es obvio que nos va a dar un número negativo, uno fácil, ¿sí? No como este, el menos 12, el 7. Mirá, fija la expresión esta de f. Si nosotros evaluamos f en 0, ¿sí? Un número bien fácil, en 0, fíjate que nos terminaría quedando, nada, 2x², nada, nos termina quedando 0. Después tendríamos menos 4, después más coseno de 0, que coseno de 0 es 1, así que me quedaría más 1. Después nada, menos 0, o sea, ni lo ponemos. Y después menos seno de 0, que es 0, así que ni lo ponemos. Con lo cual nos da menos 3, ¿sí? F en 0 nos da menos 3. Y en particular, a mí lo que me interesa es que me dio un número negativo. Es decir, yo ya sé que cuando x vale 0, mi función anda por acá, anda por el menos 3. Entonces, teniendo en cuenta que se trata de una función continua y que estamos observando que cambió de signo, entonces necesariamente yo lo que puedo asegurar es que, en principio, en el intervalo de menos 12 a 0, en algún momento tuvo que haber cortado al eje X, es decir, va a haber una solución a la ecuación f de x igual a 0, ¿sí? Que es equivalente a la ecuación que a nosotros nos ponía el enunciado, en el intervalo menos 12, 0, va a haber alguna solución a esta ecuación. Y por otro lado, en el intervalo de 0 a 7, necesariamente también tiene que haber otra solución a esta ecuación. Al menos una, ¿sí? O sea, yo lo que puedo asegurar es que al menos una vez tuvo que haber cortado al eje X en el intervalo menos 12, 0, y al menos una vez tuvo que haberlo cortado en el intervalo 0, 7. Entonces, lo que nosotros podríamos afirmar, apelando al teorema de Bolzano, es que la ecuación del enunciado, que es equivalente a esta otra ecuación, ¿sí? A esta función f igual a 0, tiene al menos dos soluciones en el intervalo menos 12, 7, ¿sí? Y con esto entonces terminamos este otro ejercicio de parcial.